Hoy te doy de lo que te gusta y es que te vienes conmigo al castillo más encantado de Escocia, Glamis Castle, un lugar donde cada habitación guarda un secreto y donde dicen que el pasado no termina de descansar. Aquí vivieron y murieron reyes, se criaron princesas y se hicieron pactos hasta con el mismísimo diablo. Hoy te llevo conmigo a recorrerlo juntos. ¿Preparado para la aventura de hoy? Dentro vídeo. Te doy la bienvenida al pedazo de vídeo que traemos hoy. Espero que lo disfrutes muchísimo. Estamos, como ya te he dicho, en Glamis Castle, el castillo más encantado de Escocia. Y es que, como ya puede que sepas, hicimos el top 10 de castillos paranormales en Escocia y me faltan algunos bastantes por añadir. Y este era uno que no quería dejar para el año siguiente, ya que es uno de los más icónicos del país. Y quizá no sepas esto, pero los castillos en Escocia a finales de octubre, en noviembre, se cierran hasta la temporada de primavera, así que tenía que correr y priorizar este pedazo de castillo para ti. Este castillo está lleno de leyendas e historias oscuras de las que vamos a hablar hoy, por supuesto, mientras recorremos sus habitaciones. Está bastante complicado el acceso a la grabación dentro del castillo, así que se ha hecho lo que se ha podido hoy para vosotros. Espero que lo disfrutes mucho y vamos a empezar con un poquito de contexto histórico del castillo y después nos meteremos en los detalles que más te gustan, que yo lo sé. Antes de nada, quería mencionarte que la semana pasada también me pasé por aquí para grabar esto, pero es que el tiempo, por supuesto, no me acompañaba para nada. Había alerta amarilla de viento. A ser donde pasa su infancia, Dios mío, yo no puedo más con este tiempo. Y es que era imposible estar aquí, mucho menos grabar con el dron y estar un ratito más en la calle grabando me resultó bastante difícil, así que hoy estamos de nuevo por estas tierras y por esta zona y en este castillo, así que a ver qué te parece. Esperemos que merezca mucho la pena y yo ya sé que sí, así que a ver tú qué opinas. Para que te hagas una idea, hace casi 1000 años en esta colina no estaba este castillo, sino otra fortaleza medieval en la que muere asesinado el rey Malcolm II. Se dice que muere en esta habitación de King's Room y que las manchas de sangre fueron inquitables durante años y años y en teoría todavía siguen en este castillo. Esto ocurre en el año 1034 y todavía se cree que el espíritu de este rey sigue vagando por los pasillos de este castillo y especialmente donde se encuentra la cama en esta habitación. Se dice que con la muerte de este rey empieza una gran maldición que perdura a día de hoy. Se cree que siglos después Shakespeare se inspira en este suceso del rey asesinado para crear la obra de teatro universal llamada Macbeth. Ya con estas dos cosas se le da esta atmósfera de oscuridad, misterio y tragedia a todo el castillo. El castillo de Glamis es el hogar ancestral de los condes de Strathmore y Kinghorn. La familia Lyon llegó aquí en el siglo XIV y ha vivido entre estos muros durante más de 600 años. En 1606, el noveno Lord Glamis fue nombrado primer conde y la familia sigue residiendo aquí hasta hoy. Por favor, ¿te imaginas vivir en este castillo encima con toda la fama e historias que tiene? Si has visto la serie de The Crown, te haces una idea de que este castillo también forma parte de la historia moderna del Reino Unido, ya que aquí se cría la princesa Elizabeth Bowes-Lyon, la futura Queen Mother, madre de la reina Isabel II. En 1930 aquí también nace la hermana de la reina Isabel II, la princesa Margarita. Pero ahora vamos con la chicha y es que vamos a recorrer algunas de las habitaciones con las historias más oscuras de este castillo y primero vamos a empezar por el comedor. En este comedor se reunían hasta 36 comensales. Fue construido en el siglo XVII y era el corazón de la vida social del castillo. Algunos de los trabajadores dicen que por aquí también todavía se pueden escuchar murmullos, ruidos de plato y demás cuando no hay absolutamente nadie en el castillo y es de noche. Nadie sabe cuántos secretos hay realmente en estos muros, pero bajo este mismo suelo, en la parte más antigua del castillo, se encuentra una zona que ha inspirado miedo y fascinación durante siglos. Vamos a bajar a la cripta
maldita, donde ocurre una de las historias más famosas. Esta es la parte más antigua del castillo, donde se siente el frío de los muros toscos de piedra. En este mismo nivel se encuentra una habitación sellada, inaccesible desde el interior, pero cuya ventana puede verse claramente desde fuera. Nadie ha vuelto a entrar aquí después de siglos y, según la leyenda dice, aquí ocurre la partida maldita. Una noche de sábado hace muchos años, dos condes amigos se reúnen en esta sala para echar una partida de cartas. Estaban tan metidos en el juego que ignoraron completamente las campanas que anunciaban la medianoche. Poco después, un tercer jugador llama a la puerta y va completamente vestido de negro, con el rostro medio oculto, y se sienta con ellos a jugar. Durante horas se oyeron risas, gritos y el golpeteo de las cartas, hasta que el ruido se transformó en un rugido y de repente todo quedó en silencio. A la mañana siguiente, los sirvientes encontraron nada más que cartas quemadas, olor a azufre muy fuerte, las sillas volcadas y ni rastro de los dos condes. Desde aquella noche se dice que el tercer jugador era Belzebub y que los dos condes quedaron atrapados y condenados para siempre a jugar con el diablo a las cartas. Esto ocurre en esta habitación sellada del castillo, que todavía se puede ver desde fuera, pero que desde dentro no existe la ventana. Me encantaría saber qué hay en esta habitación, pero es verdad que dicen que la curiosidad mata al gato, así que mejor nos quedamos como estamos. Como ya te he dicho, dicen que en este castillo hay millones de pasadizos y sitios secretos que todavía no se conocen. Por ejemplo, en estas escaleras creadas en el siglo XVII dicen que su pilar principal y central es un pasadizo que te lleva a zonas secretas del castillo a las que no se pueden acceder por las escaleras normales. O sea que el pilar principal es hueco y que a veces se oyen pasos dentro de él. Este es el salón principal, que en el siglo XVI era la sala más importante del castillo, donde se celebraban bailes y reuniones de la nobleza escocesa. La verdad que la decoración dentro del castillo es impresionante, o sea, está súper guay verla y apreciarla, y es que de verdad que no me puedo todavía imaginar que en este castillo a día de hoy siga habiendo gente y viviendo aquí. Las partes del castillo que más me han impresionado es su capilla privada. La capilla fue consagrada en 1688 y aún se utiliza para ceremonias privadas. Aquí habita el espíritu más célebre del castillo, llamado Lady Janet Douglas, o la Dama de Gris, de Grey Lady. Esta es una de las historias más famosas y horribles del castillo. Lady Janet Douglas era la viuda de John Lyon, sexto Lord Glamis. Fue acusada falsamente de traición y brujería por el rey James V en 1537. Estas acusaciones fueron una venganza política, pero por supuesto el miedo y la superstición hicieron el resto. Lady Janet fue quemada viva en la hoguera de Edimburgo y su hijo, apenas un niño, encarcelado en este castillo. Desde entonces dicen que Lady Janet viene aquí cada noche a rezar por su hijo, y es que siempre se queda el mismo banco vacío. Y no te lo pierdas, que cuando estábamos en el tour yo me senté justo en el sitio de al lado. Los guías aseguran que en esta habitación a veces hay cambios bruscos de temperatura y que a veces han podido apreciar una silueta de una mujer con el rostro cubierto, arrodillada ante el altar. Si te interesa la brujería en Escocia, puedes ver un vídeo que tengo dedicado enteramente a este tema, pero Lady Janet es un ejemplo perfecto del miedo y de la superstición que se vivía antiguamente, y por supuesto de las miles y miles de injusticias que se han realizado a raíz de esto. Vamos a seguir con otra de las historias más turbias si cabe, y es que a mediados del siglo XIX comenzaron los rumores sobre un heredero nacido con deformidades terribles. Lo llamaban el monstruo de Glamis. Dicen que vivió oculto toda su vida en una suite secreta del castillo, atendido solo por el mayordomo y el heredero. Algunos lo describen como un ser humano deforme con tamaño descomunal, y otros como un símbolo de los secretos que la nobleza nunca quiso revelar.
A simple vista esta sala parece tranquila, aquí la familia se reunía para charlar y jugar al billar, pero incluso en este rincón algunos visitantes aseguran haber oído risas o el sonido de una bola moviéndose sola sobre la mesa. Tal vez sea solo el eco de tantas noches pasadas aquí o que alguien esté todavía esperando su turno. Se dice que en noches muy silenciosas se oyen golpes detrás de ciertos muros como si algo todavía siguiera ahí dentro. Todo lo que te he contado forma parte del folclore escocés y de las leyendas de este castillo. No te voy a decir que absolutamente todo tenga fundamento y veracidad real, pero ya te digo que, por ejemplo, lo de Grey Lady o Lady Janet sí que es verdad porque está documentado, y seguramente algunas de las leyendas e historias también, ya que cuando el río suena, agua lleva. Pero vamos, yo he venido aquí de mensajera a contarte y enseñarte este castillo de Escocia que tiene la fama de ser el más encantado de todos. Y mira que en Escocia una cosa que no falta son castillos. Y bueno, en serio, o sea, lo del tiempo de hoy es absolutamente impresionante. Esto no se ve muy a menudo en Escocia, como ya sabes, estamos en octubre y la verdad que esto no es súper común por aquí. Sí que es verdad que hay días de sol y demás, pero es que el tiempo que ha hecho entre ayer y hoy es increíble. La verdad que no el mejor, he de decir, para darle ambiente a este vídeo tan siniestro, pero es el que tenemos hoy. Me he venido a esta parte del castillo porque, aparte de ser una belleza arquitectónica, también tiene unos jardines preciosos por los que nos vamos a dar ahora una vuelta. Pero primero te quería enseñar las vaquitas peludas que tenemos por aquí, que son adorables y siempre me encanta venir a visitarlas. No me refiero solo en este castillo, que he venido un par de veces, sino en cualquier sitio que vayas. Si ves una vaca peluda hay que acercarse a decirle hola. Bueno, mi gente, este vídeo llega a su fin. Como siempre, espero que lo hayas disfrutado muchísimo, como todos los demás. Y también te quería agradecer todo tu apoyo al llegar a los 50.000 suscriptores, todos los bonitos comentarios y mensajes que me han llegado. Muchísimas gracias por todas las palabras bonitas que me dedicáis. Y solo quiero deciros que espero que os gusten también mucho todos los vídeos que están por venir este octubre, noviembre y diciembre, porque estoy preparando cosas muy chulas. Y nada, espero que tengas una buena semana hasta que vuelva a verte en la siguiente, y te mando un besazo y un abrazo. ¡Chao!